Bienvenidos a una nueva sesión aquí en My Public Inbox. Hoy contamos con el tiempo de Fernando Rubio. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Pablo, encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Igualmente, un placer saludarte, tenerte en nuestro espacio hoy. Y bueno, lo primero, pues, para que todo el mundo te conozca, vamos a y preguntarte, ¿quién es Fernando Rubio? Pues a ver, Fernando Rubio de manera profesional, pues soy una persona que lleva 21 años en Microsoft, ¿sabes? O sea que luego si eso hablamos un poco más, pero me he recorrido la casa entera. Y un aficionado a la seguridad informática desde que soy un niño y que poco a poco me he ido haciendo un hueco. Y ahí lo dejaría, la Ujú. verdad. 21 años, ¿eh? O sea, se dice Se dice pronto. pronto. Sí, media vida, literalmente, Pablo. Tengo 42, pues desde los 21, media vida Dedicado, yo. dedicado a Microsoft, muy bien, muy bien. Pues bueno, hablaremos un poquito después. Para que no sepa un poco las entrevistas, el formato de estas entrevistas, siempre hacemos un poco algunas preguntas para ver los comienzos de cada uno, situarnos quién es el invitado, luego también hablar un poco del plano más profesional, que tendremos ahí tiempo para hablar largo y tendido, así que vamos a comenzar. Y voy a preguntarte también por una pregunta que sobre todo a mucha gente que está empezando, pues le interesa mucho cuando ve este tipo de entrevistas, y es el de cómo empezaste en el mundo de la informática. Vale, pues a ver, yo lo bueno es que lo tenía en casa, ¿vale? Mi padre fue el empleado número uno de Digital en España, con eso te digo todo, ¿sabes? Digital que a lo mejor los que son más jóvenes no saben lo que son, ¿no? Pero te supongo que sí, los alfas, era como súper mítico, ¿no? Entonces, con 11 años me pusieron un PC en casa, un 8086 de aquellas, y un libro de Sí. Basic, ¿sabes? Me dijeron, toma el PC y el libro de Basic. Y así empecé, ¿no? Luego con 15 años llegó Internet a mi casa y de ahí, Revolución. pues, la revolución, te puedes imaginar, ¿no? O sea, el libro de Basic, que lo había visto 400 veces, ¿no? A infinito conocimiento a tu disposición. Sí, Y pues recuerdo pues los canales de RC, pues de hackers novatos, empezar a leer la 2600 y de ahí pasar a los RFCs, ¿sabes? sí. Y así empecé, sinceramente. Empecé a estudiar físicas. Lo cierto es que al final la vida me pasó por delante, ¿sabes? Poniéndome a trabajar y, y así soy autodidacta totalmente, ¿sabes? O sea, Sí, eso es tengo el muy, bachillerato y así oficial, alguna certificación y poco más, ¿sabes? es importante lo de autodidacta, ¿no? Siempre lo decimos aquí, lo de que la parte de las personas que se dedican a seguridad, ciberseguridad, necesitan esa componente autodidacta de querer aprender más y de aprender incluso muchas cosas por su cuenta, aunque luego te puedas apoyar, lógicamente, en libros, en formaciones, Sí, claro. en Es querer documentación. saber, ¿no? Es Eso hay curiosidad que... al final, ¿eh? Eso es. Eso, eso es. Yo, pues fíjate, con 15 años leyéndome RFCs, luego ahora lo pienso y digo, estaba loco, ¿no? Pero era el querer saber cómo funciona, ¿no? Al final Cuando lo que ahora tú van a vas. la universidad, ¿no? Y te dicen, oye, tienes el RFC tal, y dices Y tú, tú, ahí se queda, ahí se queda. pues fíjate, Muéstrame la película, ¿no? A ver cuando sale la película y déjate del documento. total. Bueno, pues te quería preguntar también, Fernando, por cómo fue tu trayectoria personal desde que empezaste un poco a interesarte en todo este tema de la seguridad informática, hasta que te incorporas al equipo de, o sea, desde los 15 hasta los 21, ¿no? ¿Cómo fue esa trayectoria un poco en tu vida? Pues, a ver, yo te diría que la clave es que empecé a trabajar para una empresa de telefónica, Atento, ¿vale? Que supongo que conoces. Y lo que hacía era dar soporte a DSLs. Y eso así estuve un año. Y la verdad es que estuve un año, estuve 3 meses dando soporte. A los 3 meses me pusieron a hacer una página web para que las 200 personas que había allí empezaran a dar mejor soporte. Fue según apareció, ¿sabes? Y claro, al cabo de un año tuve la oportunidad y me cogieron en Microsoft, pero para hacer lo mismo, para dar soporte, un primer nivel, ¿sabes? Sí. Lo interesante es que estaba rodeado de todo el equipo de soporte de Microsoft, gente con muchísimos años de experiencia, ¿no? Y además era un equipo que estaba muy sobredimensionado porque estaba pensado, era para los grandes clientes, ¿sabes? Lo que se llamaba Premier en esa época. Entonces Ujú. estaba pensado para que siempre alguien cogiera el teléfono, o sea, no podía ser que un cliente llamara y no cogiera el teléfono, ¿no? Entonces, eso significaba que de las 8 horas me sobraban 7 al día. Y esas 7 horas ese año leí más mocks que los que he leído en mi vida. Todos los días leía un mock entero, un libro de 300 páginas me lo leía entero, y lo otro que hacía era ir a ver los propios casos que pasaban por mí, iba a ir los ingenieros a preguntarles que por qué lo solucionaban como los estaban solucionando, ¿no? Y por qué lo haces así, por qué pides esto, ¿no? Ujú. ¿Qué teoría tienes tú de cuál crees que es el problema? Y al cabo de un año me valió para que me cogieran como ingeniero de soporte.
Y luego ya pues ahí Fíjate, he ido saltando. fíjate que estás hablando de inquietud todo el rato. O sea, es como te deja, o sea, tienes 7 horas 7 horas que te sobran, entre comillas, sobrarte de trabajo, lo empleas en aprender más, ¿no? Quieres saber más, leerle los mocks, oye, los mocks hay que leérselos, ¿eh? Y, y luego además les preguntas a tus compañeros, o sea, es un ejemplo muy claro de inquietud, ¿no? De lo que siempre hablamos de la filosofía del hacking, el hacker y todo esto, ¿no? Sin duda. Eh, es muy interesante. Eh, Fernando, ¿qué ventajas? Bueno, vamos a cambiar un poco ahora. O sea, hemos visto un poco el comienzo. Es muy interesante. Bueno, no hemos hablado de tu formación y también, pues si quieres comentar un poco sobre tu formación, tus años de estudio, un poco cómo fuiste también A formándote, ver, aparte de ese tiempo que dedicabas, ¿no? A documentarte, a ser autodidacta, ¿cursaste algún tipo de estudio? Un poco ahí, tu parte más académica. vale, pues a ver, como te decía, empecé a estudiar físicas, de hecho hice 2 años completos de físicas, ya curso por año. Lo que pasa es que en el momento en que me puse a trabajar y sobre todo cuando entré en Microsoft, es que de repente Microsoft es una empresa que es un poco especial. Supongo que a las grandes multinacionales les pasará. Y es especial en el sentido de que hay millones de recursos a tu disposición, ¿sabes? Y en Ujú, un modo muy colaborativo. Sinceramente, la universidad se me quedó allí porque me aprendía más eh, enganchándome, yo que sé, al equipo de buggers y aprendiendo con la gente que estaba todo el día debugueando o cogiendo al equipo de redes y aprendiendo de redes. Y entonces pues, me hice mi formación a mi manera, ¿vale? es tu máster, ¿no? Eh, Tu máster a tu manera. me hice mi máster a mi manera, eso es. Lo cierto es que después, pues oye, saqué el CISP, ¿sabes? Pues cuando ya estaba más metido en el mundo de Mm. seguridad, acabé sacándome el CISP, de certificaciones de Microsoft las tengo todas. Hice el PMP también, que después, años después, ¿no? Que me he dedicado ahora a la gestión de equipos, pues oye, el tener algo de gestión de proyectos, pues es muy valioso, ¿no? Al final. O sea, que un poco lo he ido complementando con así como algún máster, entre comillas, ¿sabes? Pero Ujú. principalmente autodidacta, ¿eh? Sinceramente. O sea, yo de lo que estoy orgulloso es de mi biblioteca virtual, de los cientos de libros que tendré por detrás, ¿sabes? No, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar ahora un poco de tercio y vamos a hablar ahora de ya un poco de la parte más profesional, ¿no? Y vamos a hablar de bueno, sabes que el cloud, o sea, estamos en momentos, ¿no? Tecnológicamente hemos vivido momentos en los que hemos tenido mucho miedo a los cambios, los usuarios, ¿no? Y las empresas, etcétera. Yo recuerdo finales de la década, no pasada, sino anterior, la de los principios del 2000, bueno, principios del 2000, finales del 2000, la llegada del cloud, ¿no? También ese miedo que hubo en muchos, ¿no? Con la seguridad de los datos y todo esto. Entonces, tú personalmente, ¿qué ventajas crees que ofrece la seguridad del cloud frente a los sistemas tradicionales, ¿no? Y cómo garantizamos esta protección? Ya yo creo que es algo, ese miedo ha pasado, ¿no? Ya ahora tenemos otros miedos, ¿no? Pero Sí. siempre quedan personas, ¿no? que tienen ese miedo. Entonces, ¿tú cómo crees o qué ventajas crees que ofrece la seguridad del cloud? A ver, como tú dices, para muchas organizaciones esto ya está más que superado, ¿no? Sí, Eh, Grandes bancos, que es que ya no lo plantean ni hacer de otra manera, ¿no? Por poner un ejemplo. sí. Eh, pero lo cierto es que todavía queda, ¿eh? O sea, yo te diría a lo mejor un 15% de las conversaciones todavía son, es que esto del cloud, no, no me fío, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que es que al final hay que fiarse, porque yo diría que la clave es que esto es un modelo de responsabilidad compartida. Seguro que esto la gente lo habrá oído 1000 veces, ¿no? Que es, oye, el proveedor Ujú, de nubes se encarga de unas cosas y yo como usuario me encargo de otras. De las que yo me encargo, yo diría que la ventaja que tiene el cloud es la estandarización, ¿sabes? Y la estandarización y la escala. Entonces, eso permite que, por ejemplo, para una organización muy grande no se ve tan obvio, aunque también, porque las organizaciones muy grandes, en teoría, en los libros lo tienen todo, en la práctica, cuando te pones a rascar, no, no se tiene todo, ¿sabes? Pero en una organización pequeña se ve muy rápido. Es que si tú coges una lista de todas las preocupaciones de seguridad, no todo lo que tendría que hacer una pyme, es imposible sin cloud porque empiezas a pensar en cajas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decías tú a principios del 2000, cuando eran cajas, cuántas cajas sí. hay que ponerle a una pyme? Es que no es viable, ¿sabes? No es viable hacerlo. ¿Cuántos programas que mantener? ¿Quién los mantiene eso? ¿Sabes? Y entonces el cloud lo que permite es esa estandarización y hacer que el grande como el pequeño puedan tener una seguridad que es prácticamente equivalente a su tamaño, pero prácticamente equivalente, ¿sabes? Y luego, por el otro lado, está las cosas de las que se ocupa el proveedor de nube. A mí siempre me gusta hablar de seguridad física porque es como lo más fácil, ¿no? Oye, ¿quién se encarga de que nadie pueda entrar en un data center y llevarse un disco?
Bueno, pues eso te tienes que fiar de que el proveedor de nube lo hace bien. La manera de fiarte es porque tiene unas certificaciones que significa que hay un tercero que ha verificado que eso lo haces bien, ¿no? Oye, que cuando destruyes los discos no los tiras a la basura y ya está, sino que eso tienes un proceso de destrucción Sí, segura, por poner un ejemplo de sí, los sí. miles de cosas que hay. Entonces, yo creo que ese sería el resumen, ¿no? O sea, por un lado tienes mucha flexibilidad porque las plataformas de nube están muy maduras ya, ¿no? Pues ya tienen más de una década a sus espaldas y entonces te dan mucha flexibilidad, pero dentro de esa flexibilidad hay mucha estandarización. ¿Sabes? Y entonces, como las cosas son estándar, la seguridad, lo personalizado es el enemigo de la seguridad, ¿sabes? Entonces, lo que es estándar es más fácil comprobar que sea seguro. Está mucho más probado y mucho más rodado. También por eso se Eso es, convierten en eso es. estándares, ¿no? Eso ocurre Por eso se cometen con los estándar. algoritmos de criptografía, que muchas veces no Lo reinventemos lo hago que ya yo. está, que No, me hago yo el algoritmo, o me hago yo el algoritmo y acabo error. liándola. Así Pues que, sí, bueno, eso exacto, es. exacto. Bueno, el tema del cloud, al final, bueno, pues efectivamente fue bueno, un cambio de dinámica, un cambio de entender el perímetro de una organización, un cambio de incluso afrontar modelos de seguridad, bueno, lógicamente el cambio en la escalabilidad, en los costes de los recursos, al final fue un boom y yo eso sí lo viví siendo bastante joven y hoy en día sí que decirte, Fernando, que los más jóvenes lo ven como algo natural, como si hubiese estado siempre ahí, ¿no? Y es como, Claro. no, que hace 15 años esto no era así, ¿no? Pero me hace gracia ver cómo lo ven ahora y es totalmente natural. Y es, bueno, es que la tecnología al final se va incrustando, ¿no? En las nuevas generaciones y el cloud es algo natural, como si siempre hubiera estado ahí. Dices, no, no, si es que estos modelos antes no existían, ¿no? Y han venido a facilitarnos, ¿no? A las empresas y a las personas, pues el uso de la tecnología. Entonces, yo quería preguntarte, esas personas que piensan que cloud siempre ha estado ahí, ¿no? Y que se están formando, ¿cómo crees, con tu experiencia y con lo que tú has vivido en estos 21 años en Microsoft, cómo crees que se deben formar nuevos profesionales en el sector de cloud, en el sector de la ciberseguridad o en el sector tecnológico que tú creas? Vale, pues mira, yo lo que te diría, ¿te acuerdas que antes te decía que yo me leí 200 mocks, ¿no? Los mocks dentro de Microsoft básicamente están desapareciendo. De hecho, los libros están desapareciendo. Ya muchas veces hablas con la gente de los grupos de producto y les dices, oye, ¿por qué no sacáis un libro? Y ya hay equipos que es que no quieren ni hacerlo. Y no quieren hacerlo porque saben que para cuando terminan el libro se les ha quedado obsoleto. Mm, Entonces, yo creo que ese es el gran cambio, ¿sabes? Eh, ¿Qué significa la nube? Más aún formación continua. Esto siempre ha sido de formación continua, ¿no? sí. Pero más aún. Entonces, yo lo que le diría a la gente que se está formando ahora es, oye, coger una base es muy importante. Al final, los conceptos de cloud y on-premise son muy parecidos. O sea, las diferencias son menos que las similitudes. Pero Ujú. después, lo que hay que coger es una manera de aprender continuamente. Y ya, y si quieres te enlazo con cosas que seguro que hablamos, la inteligencia artificial va a revolucionar la formación. Ya lo ha hecho. ¿Sabes? Lo que pasa es que la gente todavía no se ha enterado, pero ya lo ha hecho. O sea, yo ya aprendo utilizando Bing Chat directamente. Esa es mi fuente número uno para aprender. No entiendo algo, le digo que me lo explique como un niño de 5 años y así seguro que lo entiendo, ¿no? Eh, entonces sería lo primero, libros sí, pero para coger base, formación continua, engánchate a buenos canales, sobre todo eso seguir a buena gente muchas veces, ¿sabes? La gente adecuada, que lo bueno de este mundo con Internet es que están muy cerca y hay muchísima gente con muchas ganas de compartir en plataformas sociales de todo tipo el conocimiento. Y por último, inteligencia artificial como la gran revolución que ya está aquí Ujú. para el Además, sí, aprendizaje. lo único que es eso, que como hay tanto volumen de información, hay que elegir bien, eso sí, entre la Eso información es. que hay, y es lo difícil, la tarea difícil hoy en día, no como hace cuando te pusieron internet en casa a ti, que eso era como, había lo que había de información, sino que, y a mí también, cuando me pusieron a mi internet en casa era igual que a ti, Fernando. Eh, y ahora tenemos tanta información que lo difícil es saber elegir esa información, ¿no? Quitar, ¿cómo se dice el dicho, ¿no? Que hay mucha paja, pues La hay que paja. saber Sí. quitarlo. Has nombrado inteligencia artificial, eso estamos obligados a hablar de ello, o sea, estamos en la era de la IA. Microsoft además ha apostado muchísimo A por la tope. inteligencia artificial, es algo bastante interesante que ha revolucionado ya, ¿no? Quizás no nos damos cuenta. Hace poco hablaba yo con, con un grupo de personas y no eran tan conscientes y son personas que viven con la tecnología
y no eran tan conscientes de cómo la IA está en nuestras vidas, ¿no? Yo les hablaba de la necesidad de tener que auditar los algoritmos de inteligencia artificial, de que va a haber gente que se va a especializar en evaluarlos, que va a haber gente, bueno, que ya los hay seguramente, pero que a futuro, ¿no? Habrá pentesters que se dediquen a los Ya los algoritmos hay. de IA porque van a estar, ya los hay, ¿no? Y Sí, hacer sí. auditorías de seguridad a ese tipo de algoritmos para que no nos puedan engañar fácilmente o para que no nos puedan amoldar a las necesidades. Entonces, ¿qué riesgos para ti plantea la inteligencia artificial para la seguridad informática y cómo, en caso de que pienses que hay riesgos, cómo poder prevenirlos o mitigarlos? Vale, antes de meterme en pregunta, me gustaría hacer de lo que estabas hablando un comentario y que yo Sí. creo va muy al hilo de lo que decías tú antes de la gente joven. La gente joven lo ha cogido a la primera, ¿sabes? O sea, ya todo el mundo usa, yo no sé si tienes hijos, todos los niños usan ChatGPT para el colegio. Todos, o sea, sin excepción, ¿sabes? Ese es el grupo donde lo han entendido rápido. Y esto no va a ir más rápido porque el resto no nos vamos a adaptar, ¿sabes? Va a costar que nos adaptemos al día a día. De hecho, yo me obligo a mí mismo a tener una ventana abierta siempre. Porque si no, me acabo en el buscador. Y sinceramente es Ujú. peor, ¿sabes? Y entonces, yo me obligo porque veo que esto es la gran revolución. De hecho, de manera personal, no lo he contado cuando contaba mi trayectoria, en julio decidí pegar un cambio y ahora lo que llevo es un equipo que sobre todo lo que lleva es gente de inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones. Y menos de seguridad, ¿sabes? O sea, ahora me estoy metiendo en IA, yo estoy haciendo la misma apuesta al 100%, ¿sabes? He empezado por los riesgos que esto tiene, cómo utilizarlo para ciberseguridad, pero creo que estos son mis próximos 20 años, lo veo claro. Esto no es Ujú. esto no es los próximos NFTs, ¿sabes? Esto es de verdad. Y para que nos entendamos, ¿sabes? Así que bueno, ya dicho eso, me preguntabas sobre los riesgos de la Sí, IA, los ¿no? riesgos. Y, Sí. y a ver, lo primero hay que separar, ¿vale? Porque hablamos de IA, pero yo diría que ha habido un punto de inflexión como hace un año. Y es, por un lado está la IA, hay quien lo llama 1.0 y 2.0. La IA 1.0, que son modelos de Machine Learning, aprendizaje automático y demás, donde la clave es que usas un modelo para cada tarea. ¿Vale? Esa es la clave. Y luego, lo que está ahora, si quieres lo llamamos 2.0, el nombre que se oye mucho es modelos fundacionales, donde básicamente lo Ujú. que haces es entrenar un modelo enorme y luego ves para qué lo puedes usar. ¿Vale? ¿Y por qué eso es importante? Pues porque desde el punto de vista de las vulnerabilidades, los sistemas, digamos, 1.0 ya tenían unas vulnerabilidades y estaban muy estudiadas. Oye, alguien puede meterle un backdoor al modelo, alguien puede envenenarme los datos con los que entreno al modelo, Sí. alguien puede invertir el modelo, es decir, que se comporte de la manera contraria a la que estaba pensado. ¿Vale? Todo eso estaba ahí. ¿Qué es lo que pasa ahora con los nuevos modelos fundacionales? Y aquí el ejemplo del libro, por ejemplo, para que los que nos escuchan es ChatGPT, ¿vale? Eso es un modelo fundacional que está básicamente, simplificándolo mucho, entrenado con todo Internet y que ahora lo puedes utilizar para muchas tareas. Y entonces es responsabilidad del que desarrolla una aplicación hacer que valga para una tarea concreta. Que por cierto, esto es muy hacker también, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, esta es la nueva navaja suiza, valen para todo. De hecho, si te acuerdas, o sea, cuando piensa en hacker, la gente piensa en romper cosas, no va de eso, ¿no? Va de usar las cosas Mm. para lo que no estaban pensados. Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Es muy interesante, no sé si viste la semana pasada, que hay quien ha descubierto un prompt para hacer que juegue bien al ajedrez. Parecía que no sabía, solo faltaba el prompt adecuado, ¿sabes? Y ahora gana al ajedrez, GPT, porque alguien ha hecho, y de repente, ostras, todo el mundo, ostras, que sí que sabe jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, yo se lo dejo para los que están aquí con esa mentalidad hacker, esto se puede usar para cosas que nadie ha pensado que se puede usar para ello. ¿Vale? Y Sí. parte de los riesgos, y entonces llevado a los riesgos de estos sistemas, el problema que tienen es que cómo haces que se comporte o que se use solo para lo que tú lo quieras. ¿Vale? Entonces, Mm. por ejemplo, se habla del jailbreaking, ¿no? Que está muy de moda, el done ahí en Reddit, ¿no? De cómo hago, done significa do anything now, ¿no? Haz cualquier cosa ahora, sáltate todas tus protecciones. Pero no es el único riesgo. Existen otros riesgos como, por ejemplo, que te saquen cuál es el metaprompt, es decir, el metaprompt es un prompt que se pone antes de que el usuario hable con la aplicación y es donde limitas, oye, pues, por ejemplo, no insultes al usuario, por ponerte un ejemplo, ¿no? Puede estar Sí, sí. en el metaprompt. O no hables de este tema porque resulta que tú eres un bot para una agencia de viajes, entonces tienes que hablar de agencia de viajes. Como te decía, estos han leído todo Internet, saben hacer napalm, porque eso está Mm. en Internet, ¿no? Entonces, y de hecho, te lo mezclo ya con otros riesgos, que es, aquí hay cosas nuevas. Tradicionalmente hablábamos de confidencialidad, integridad y disponibilidad en seguridad, ¿no? Vale, y el riesgo de que enseñe a hacer napalm, ¿qué es?
podría ser confidencialidad, ¿no? Así un poco cogido con pintas, Sí. podría ser integridad de la raza humana también, Sí, sí. ¿sabes? Sí. Pero Y en general, disponibilidad también, ¿eh? Y disponibilidad sí, y también. disponibilidad del ser humano también, ¿no? Pero en realidad es que es una cosa nueva, ¿sabes? Y se mezcla con el tema de ética en IA, que se escapa un poco de ciberseguridad, ¿sabes? Enlaza con lo que tú decías, oye, hay que hacer red teaming a este tipo de sistemas ya desde perspectivas ya no solo de lo van a usar para algo que no quiero, sino desde otras perspectivas, como, oye, esto es igualitario, o resulta que con la gente de una raza el sistema no funciona, y entonces te abre todo un mundo, ¿sabes? O sea, que riesgos muy variados, como ves. Sí, hay muchos riesgos. La verdad, hay riesgos variados, pero lógicamente tenemos que entender que la tecnología nos proporciona algo mejor y que los riesgos tenemos que entenderlos, asumirlos, intentar mitigarlos, lógicamente, o Claro, poner eso es. sus protecciones y sus controles, ¿no? Hay que gestionar el riesgo. Es un análisis de riesgo sobre un modelo muy grande, un modelo funcional, no, como he dicho, funcional no, Fundacional. fundacional. Eso es. ¿Fundacional? Sí, fundacional. Fundacional es la palabra, Pero sí, que es, no lo había es visto, no había importante. escuchado la palabra esa. Lo de No, modelo fundacional, ¿eh? no lo Pues había sí, escuchado. al Ya. menos en Microsoft es Sí. el nombre que se le Siempre ha se dado, ¿no? aprende. Para entender eso de que vale para muchas cosas y tú lo adaptas, ¿sabes? Es como No, la sí, sí, eso cuando ya lo has contado, sí, claro, encaja perfectamente con lo que es. ¿verdad? ¿Mm? Vale, Fernando, pues, ¿cómo podemos ahora utilizar o cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, la IA generativa, ¿vale? La IA generativa para crear, esta pregunta es difícil, ¿eh? Para crear soluciones innovadoras en temas de seguridad y detección de amenazas. Vale, de que es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque hemos hablado de. Porque al final, fíjate, yo hablo mucho con responsables de seguridad y últimamente mi speech va a contarles estas dos. ¿Eh? Oye, por un lado, me estás haciendo las preguntas correctas, ¿no? Por un lado es, oye, ¿qué riesgos tiene esto? Y tú como responsable de seguridad, ¿qué tienes que decir? Porque resulta que los de la sala de al lado están como locos montando sistemas, ya, ¿sabéis? Muchas veces todavía no está ni trascendiendo a la opinión pública, pero la realidad es que las grandes organizaciones están como locos montando aplicaciones. Muchas veces es de backend, no hay una interactuación directamente con Ujú. los clientes, sobre todo porque por pura gestión de riesgos, parte de, no hemos hablado mucho, ¿no? De cómo se controlan los riesgos de estos, pero una parte es defensa en profundidad, como toda la vida, ¿no? Y esa defensa Ujú. en profundidad empieza por qué aplicación es la primera que montas. Y obviamente la primera que montas no es un bot expuesto a internet sin No, claro. autenticación, ¿no? Y para que cualquiera acabes en los periódicos, ¿no? Mm. Eso lo haces cuando tienes un nivel de madurez. ¿Cuál es la primera que haces? Oye, resumir documentos, por ejemplo, de manera interna, que tienes un entorno mucho más controlado, ¿no? Y eso es parte Ujú. de, decías, oye, ¿cómo se protegen? Se protegen de muchas maneras, pero parte de ello es cómo lo haces. Esa es una parte, y ahora me estás preguntando por la otra, y dentro de Ciber, ¿esto para qué lo podemos utilizar? Ujú. ¿Vale? Y como te decía, aquí la clave es que esto vale para muchas cosas. Entonces, me gustaría contarte qué he visto hacer y por otro lado qué está haciendo Microsoft, ¿vale? Lo primero que he visto hacer Que y no que es lo esto da. mismo. No, porque que he visto hacer hay mucha gente que ya se lo está Sí, haciendo ad hoc, sí, ¿no? Y sí, por otro lado es contarte Microsoft qué es lo que estamos sí. desarrollando, ¿vale? Como producto concreto. Fíjate, he visto hacer detección de phishing, detección de smishing, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto entiende muy bien el lenguaje, entonces es muy fácil decirle, además me lo sacas como un JSON, me dices el score de 0 a 100 de esto es un phishing o Ujú. no. He visto hacer también análisis de IOCs. Me pasas los miles de documentos que me llegan de todos los fabricantes cada uno en un formato y me sacas IOCs directamente para el SIEM, de todo el threat intelligence que me Sí. llega. Resumen de documentos, ¿sabes? Para hacer OSINT. Eh, seguro que me dejo cosas, Sí, ¿sabes? detección Que de está anomalías haciendo. de red también, ¿eh? Log Sí, de red, bueno, eso también, eso yo lo he sí, visto. también. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que los modelos estos son muy buenos analizando tendencias y Mm. analizando datos. Lo hacen muy bien, ¿sabes? Lo cual es sorprendente, es un fenómeno emergente. Porque un modelo del lenguaje de repente le pasas un CSV y resulta que es capaz de analizarlo. No, no es obvio, ¿sabes? El que eso sea así, pero el caso es que lo es, ¿eh? Y luego te cuento un poco qué es lo que está haciendo Microsoft, ¿vale? Y Microsoft está haciendo una cosa que se llama Security Copilot. Y la Mm. idea es que sea un copiloto. ¿No? Ese ha sido ese concepto de copiloto Sí. que tiene Microsoft, que básicamente es el human in the loop. ¿eh? El concepto técnico es estos sistemas, pones al usuario en el centro y esto es una ayuda. Esto no es un reemplazo, ¿vale? Es una ayuda para el usuario. En este caso, el Security Copilot es para los usuarios de seguridad. Lo primero que se está trabajando es para el SOC, ¿vale? ¿Y qué hace esto? Hay una vuelta de tuerca, que igual no has oído hablar de ello, que es las aplicaciones inteligentes.
Lo que quiere decir eso es, por un lado tienes los modelos del lenguaje, y eso si has usado ChatGPT, pues sabes lo que es, pero no sé si has usado Bing Chat. Bing Chat es la primera aplicación inteligente, así que igual has podido utilizar. Es muy parecido a lo otro, pero la diferencia es que hay un motor por detrás, de tal manera que cuando es un proyecto de código abierto, por cierto, se llama el kernel semántico, por si alguien lo quiere mirar, un proyecto de código abierto de Ujú, Microsoft. Y lo que está por detrás es que cuando le haces una pregunta a Bing Chat, por detrás tienes una aplicación, código, que lo que hace es generar un plan para contestar tu pregunta. O sea, eso no va al modelo directamente para que lo conteste, ¿no? Entonces, el plan puede ser, oye, voy a coger la pregunta del usuario, voy a sacar las palabras clave, entonces voy a usar un skill que es que soy capaz de buscar en Internet, voy a buscar esas palabras clave, voy a coger los resultados y ahora voy a ir al modelo y le voy a decir, oye, modelo, ante esta pregunta saqué estas palabras claves, me salieron estos resultados, ¿me puedes dar la respuesta a la pregunta al usuario? Entonces, esto se llama hacer grounding o RAG, hay varias maneras de llamarlo, ¿no? Que es ujú, junto con la pregunta está la respuesta. Bueno, pues Security Copilot es algo parecido, es una aplicación de ese mismo tipo en el sentido de cuando un usuario me pregunte, por ejemplo, ayúdame a investigar un incidente, yo lo que voy a hacer es decir, vale, muy bien, ¿y cómo incidente? ¿Dónde está? Ah, pues a lo mejor necesito irme al SIEM de Microsoft, a Sentinel y traerme los datos, o a lo mejor necesito conectarme a Threat Intelligence para ver si hay una IP, traerme información sobre la misma, o a lo mejor lo que me estás preguntando es que si este usuario tiene otras alertas, y entonces lo que voy a hacer es generar una query KQL, que es el lenguaje que usa Microsoft directamente desde el lenguaje natural, generar una query KQL y lanzarla y darte el resultado en una tablita. ¿Sabes? ujú. Eh, yo diría que la clave, y volviendo un poco hacia lo que hablábamos de los modelos fundacionales, es que estas aplicaciones, a ver cómo te lo explico, mm, cambian el cómo interactuamos con la tecnología, ¿sabes? Hasta ahora, nosotros éramos expertos en sintaxis, ¿vale? O sea, eras el maestro de la línea de comandos. Y si no era de la Ujú. línea de comandos, decías, yo soy un experto en firewalls. Y entonces, en realidad, había poca gente que fuera experto en firewalls. Eras experto en firewall de la marca X. ¿Sabes? Sí. Te cambiaban la marca y tenías un problema. Porque aunque todo era lo mismo, las cosas se hacían de una manera distinta. Ujú. Esta tecnología, y por ejemplo Security Copilot para el mundo de seguridad, lo que va a cambiar es que vamos a ser expertos en semántica. Lo Ya, importante entiendo. no es cómo se hace en un DDR para aislar una máquina. Lo importante es que tú sabes que ahora lo que toca hacer es aislarla. ¿Sabes? Sí, Y las, procedimiento. Bueno, eso tienes que aplicar. Es más, conociendo el procedimiento, lo que tienes que hacer, lo puedes es comunicar, ¿no? Eso es saber lo que quieres, no tanto el Sí. cómo, lo que necesitas es saber lo que quieres, ¿sabes? Pero Ujú. las implicaciones de esto, pues, es que yo creo, de nuevo, ¿no? Ni las entendemos. Fíjate, yo te doy alguna idea. Lo primero es el vendor locking desaparece. Porque si tú tienes una serie de productos de tecnología y esto es a lo que estás acostumbrado, a día de hoy cambiar a otros es un problemón, Ujú. ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienes que aprender desde cero. Esto desaparece. Está en el camino, ¿vale? El que desaparezca. Piensa cómo es la estructura. Te decía que lo primero que se está trabajando, esto va a llegar a todas las personas que nos dedicamos a seguridad, ¿vale? Pero lo primero que se está trabajando es el mundo del SOC. Se está trabajando investigación de incidentes, el que te haga el informe de un incidente para que lo escales para arriba, ¿vale? Eso es lo primero que, el hacer postura de seguridad, eso es lo primero que se está trabajando. Y, perdona, he perdido el hilo. Te estaba contando. Ah, sí, decía el cambio que supone, ¿no? En el SOC. Te decía, Eso el es. cambio en personas, fíjate, el cambio en procesos. A día de hoy, si tú miras cómo está montado un SOC, casi siempre tienes un nivel 1 que solo sigue procedimientos, tienes un nivel 2 que están especializados en algo, oye, la gente de correo, la gente de endpoint, tal, y luego ya tienes un nivel 3 que son gente súper con muchísima experiencia, ¿no? 10 años de experiencia, que han pasado por todo y que entonces le puedes poner a hacer una investigación en tu end. ¿Qué es lo que creo que va a pasar a corto plazo? Que ese nivel 1 va a dejar de ser el que solamente sigue procedimientos, porque con una IA al lado va a poder hacer mucho más, pero sobre todo que el nivel 2 se le va a dar la vuelta y va a volver a ser transversales, porque es que ya da igual la tecnología, ¿sabes? Y aparte, yo te decía que la mejor manera para aprender a día de hoy es usando esta IA. Cuando tú Ujú. empiezas a utilizar esta IA, te da consejos. No solamente tú le dices lo que tienes que hacer. Él te dice, oye, ¿y has pensado en mirar si las máquinas de tu usuario, que es el que tiene la alerta, si tienen alguna alerta a ellas? Entonces te ayuda a hacer una investigación, ¿sabes? Y por lo tanto es un proceso que te va formando. Sí, sí, exacto, un copiloto, Un efectivamente. copiloto. Eso es. Eso ¿Eh? es. Copiloto. Pues, Fernando, una última cuestión que yo tengo aquí mucha, bueno, son una que son dos, ¿vale? Eh,
sobre seguridad también, hay una cosa que el otro día también me preguntaban y creo que es muy interesante y es que comentes sobre el modelo Zero Trust, ¿no? De confianza cero, ¿no? O sería la traducción. Y cómo se aplica en los entornos de Microsoft, ¿vale? Un poco. Y también desafíos que tenemos o que implican bueno, desafíos que tenemos o que tienen implicación en la seguridad del dato, ¿no? Para asegurar esa confidencialidad, esa disponibilidad, esa integridad de la información en entornos conectados también, muy conectados. Bueno, el mundo que vivimos, ahí hiperconectado. Vale. Dos preguntas en uno, hay un reto. Venga, que yo creo que es bastante parecido, ¿no? Porque al final esto del Zero Trust aparece Efectivo, en el bien, momento en el que empezamos a estar conectados, ¿no? De eso hecho, es. Microsoft lleva bastantes años hablando de ello, pero cuando vemos que la gente empieza a escuchar ha sido con el COVID. En muchos casos, ¿no? Porque es lo que ya ha hecho que el perímetro, o sea, la historia esta es que me da hasta pereza contarla, Pablo, ¿no? Lo del perímetro ya no existe, ya no es el castillo, ¿sabes? Ahora la gente está desde cualquier lado, pero es que es la realidad de las organizaciones y cada vez Sí. más. Fíjate que, sobre todo a mí, un detalle que no se suele contar y que me parece más interesante todavía, es que si tú le preguntas a una persona hace 20 años con quién trabaja, te habla de sus compañeros de trabajo principalmente. Eso es lo habitual. Si tú hoy le preguntas a una persona con quién trabaja, te dice con gente de otras empresas. Lo normal es que estamos todos hiperconectados y trabajamos más con gente de otras empresas que con la nuestra, ¿sabes? Entonces es que el perímetro de verdad es que ya ha desaparecido del todo. Entonces me preguntas Zero Trust, ahí te diría que la aproximación, bueno, lo tradicional pues es mínimo privilegio, verificar explícitamente y luego además darse cuenta de que vas a fallar y por lo tanto asume la brecha, ¿no? No solo protección, sino detección más respuesta. Te diría que la aproximación de Microsoft es un poco especial y es porque sobre todo en el mercado se ve una aproximación que viene desde gente de redes, ¿sabes? Entonces han extendido el Zero Trust, lo han hecho como decir, vale, como ya no siempre estás en la oficina, pues entonces voy a hacer que esto funcione igual que como funcionaba, controlando la red, pues muchas veces con Proxy Cloud y cosas por el estilo, ¿sabes? Lo voy a hacer, da igual donde estés. Lo que ha hecho Microsoft es diferente. ¿Por qué? Porque Microsoft lo que plantea es, siempre tienes un usuario desde un dispositivo conectándose a una aplicación, ¿vale? Eso es como el trío. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo del modelo, a veces lo único de lo que tienes control es la identidad. Por ejemplo, imagínate una persona desde un PC no corporativo accediendo a Office 365, ¿vale? No tienes ni control del dispositivo, ni tienes control de la aplicación, porque es una aplicación SaaS. Lo único que te queda es la identidad. Y, hombre, ese es el peor escenario, está claro. Dices, habrá escenarios donde el PC sea corporativo y tendrás control del dispositivo también, y habrá veces que la aplicación sea tuya o que estés proxificando el acceso a ella y entonces también tienes control hasta cierto punto de la aplicación. Pero lo cierto es que lo que siempre está, da igual en qué caso, es la identidad. Y por eso, si ves cómo es el motor, cómo ha planteado Microsoft este Zero Trust, principalmente lo hace a través de una cosa que se llama el motor de acceso condicional. Y eso lo que significa es que es una parte de Azure Active Directory, ¿vale? Que es donde se guardan las identidades en la nube. Y al final lo que vienes a decir es, oye, ¿cuáles son las condiciones para X aplicación que tiene una información, decías tú, los datos, ¿no? La protección de los datos. Tú empiezas por los datos, oye, ¿qué datos quiero proteger? ¿Estos datos en qué aplicación están? Y ahora, para esta aplicación, en función de quién es el usuario, a qué grupos pertenece, cosas dinámicas. Oye, me está entrando desde Tor, está entrando desde un país que es nuevo, o sea, todo un web, ¿no? Le he pedido un multifactor o no, le estoy haciendo login por biometría o no, y ¿le permito o no le permito? Y si controlo el dispositivo, oye, pues a lo mejor digo que para esta aplicación súper crítica, y ahora me dejas que si quieres os cuente una cosa, a esta aplicación súper crítica solo desde dispositivos empresariales. Incluso lo juntas con el asume la brecha. Y esto no es estático. ¿Y si te han comprometido el puesto? Y el EDR está diciendo, que veo algo raro en este puesto. ¿No puedes hacer que eso revoque el acceso? Pues claro que puedes, ¿sabes? Y eso es otra señal más que haces que revoques el acceso. Entonces, yo diría que esa es la clave. Y ahora está entrando, Microsoft ha hecho anuncios hace muy poquito, ¿sabes? De controlar la red. Está entrando, pero está entrando dentro de ese motor de acceso condicional, no como algo separado, ¿sabes? No como una herramienta separada. Te decía que me contaros un detalle. Una cosa que estamos viendo mucho últimamente en Microsoft es ataques de cloud cryptojacking, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay grupos que se están especializando en ello y no es un problema de Azure, es un problema de todas las nubes, ¿sabes? Y para el que no haya oído hablar de esto, básicamente lo que hacen es robarte unas credenciales de nube y ponerse a generar recursos para minar bitcoins. Y entonces de repente te llega la factura.
fíjate que estamos viendo ya casos hasta con MFA habilitado. O sea, ya la típica recomendación de hay que habilitar MFA ya se ha quedado corta. O sea, llevamos tantos años diciéndolo, ¿verdad, Pablo? ¿No? De hay que poner MFA. Sí. Pues ya se ha quedado corto. Ahora hay que llevar un paso más allá. Ahora hay que hacer un MFA que no sea fiseable. ¿Vale? Por ejemplo, un FIDO, un Windows Hello, el entrar desde un PC corporativo, porque el MDM está diciendo, oye, en ese caso hay varias tecnologías, ¿no? Cualquiera de estas tres que he dicho hace que ya no te valga que te roben el token y lo utilicen en otro lado, ¿sabes? Entonces, yo diría que ese es parte del modelo Zero Trust de Microsoft. Es, oye, esta aplicación es crítica, o alguien que puede levantar infraestructura no es un usuario más, ¿sabes? Y por lo tanto le ponemos unas medidas distintas. Igual el MFA para un usuario para acceder a su buzón es suficiente, pero si eres el CIO o el CEO de una empresa, a lo mejor hay que llevarlo un nivel más allá. Si eres un administrador que levantas infraestructura, hay que llevarlo un nivel más allá, ¿no? Y ese es el motor que te permite hacerlo. Pues bueno, a mí me ha quedado bastante claro, que ha sido muy divulgativo, ¿no? El concepto y la estrategia, la postura de Microsoft. Bastante interesante, Fernando, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ha sido para mí un placer tenerte aquí, ¿no? Poder robarte este tiempo, ¿vale? Y si alguien quiere contactar con Fernando, bueno, pues aquí tenéis, aquí abajo, aquí, aquí abajo, ahí está mi compañero Phil ahí poniéndolo, ahí abajo. Qué malo soy yo con esto. Ahí. Y ahí tenéis el My Public Inbox de Fernando Rubio. Ha sido un placer tenerte, que estés con nosotros, que nos hayas dado bastante luz en muchas cosas que estamos viviendo en esta era tecnológica que estamos viviendo como sociedad. Que nos cuentes un poco también sobre las posturas y las estrategias que aporta Microsoft. Que creo que bueno, ya son pues unas mayores empresas autorizadas para enseñarnos sobre cómo hacer las cosas y cómo es el futuro y el presente. Y darte las gracias por tu tiempo, Fernando, y ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, ya al resto, los que nos estáis viendo, os esperamos en la próxima sesión de las entrevistas de My Public Inbox. Muchas gracias y un saludo.